Animales en las ondas. Hola amigos, bienvenidos otra vez a Animales en las ondas, en este caso al podcast. María, ¿qué tal? Fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver contigo, porque eres veterinaria, y vamos a hablar con un veterinario que es odontólogo. Apasionante. ¿Qué quiere decir odontólogo? Ni idea tú, que nos lo explique. Él es Ignacio Velázquez. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, encantado. De ¿Qué es esto de odontólogo? Pues dentista. ¿Dentista? Sí, fíjate si era sencillo. Fíjate si era sencillo. Vale, entonces, si hablamos de dientes, si vamos a hablar de dientes, vamos a hablar de dientes de perros y gatos, claro. Sí, o de todos los animales que queráis, sí. Ostras, ¿hipopótamos? No me toca hipopótamos. Hipopótamos quizás no, pero puede ser que conejos y otros animales con crecimiento continuo de piezas sea interesante que nos ayuden. Perdona, el odontólogo es... ¿No? O sea, yo solamente doy el apunte. Que ya te veo que te estás animando. Yo solamente doy el apunte. Vale. Oye, ¿cuál es la importancia? Básicamente en el perro y el gato, porque son los animales de compañía que tenemos más comunes, pero normalmente mucha gente no le da importancia y dice, es que el perro, mira, tiene oscuro el diente, no sé qué. Bueno, sí, es que es un perro. Sí. Más patético que todo eso. Sí. Se le han caído algunos dientes, pero es normal porque es mayor, ¿verdad? ¿Y es normal? No. Evidentemente no. Evidentemente. Me acabas de quitar un peso de encima. Evidentemente no. No, pero ¿cuál es la importancia de tener una buena higiene con perros y gatos? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no piensa así. Pues es la misma que nosotros. Yo siempre explico lo mismo. Nosotros somos humanos, pero como humanos somos homínidos, es decir, somos, en resumidas cuentas, simios. Somos animales también. Por lo tanto, tenemos... Es verdad, es cierto. Me ha llamado simio, ¿eh? Más o menos evolucionados, pero ya estamos, ¿no? La cuestión es que somos animales, no solo somos animales, sino que además somos mamíferos superiores, compartimos muchos rasgos con los perros y los gatos, que son carnívoros más o menos especializados. No dejamos de ser animales todos igual. La estrategia, además, alimenticia es muy similar, comemos por la boca, utilizamos los dientes también para comer y tenemos bacterias en la boca, igual que tienen perros, los gatos y todos los animales. Lo que pasa es que los perros y los gatos los tienen además más similares a nosotros, igual que la mayoría de los mamíferos, comparado por ejemplo con los reptiles, que tienen otro tipo de perfil. La cuestión es que tenemos bacterias en la boca, se ensucian los dientes igual que se ensucian con nosotros, se produce inflamación de los tejidos que rodean al diente, o se llama encía, igual que nosotros, tienen exactamente los mismos problemas que nosotros, con algunas variaciones que tienen que ver básicamente con la anatomía. Pero es lo mismo. Pero claro, nosotros cuando tenemos un problema con los dientes, nos duele una burrada. Estamos rabiando. A un perro y a un gato le pasa exactamente igual. O sea, pero no los ves, o al menos no da la sensación, ¿no? A veces tienes cambios de comportamiento. A veces de repente aparece una agresividad que tú no te esperas. Dices, este perro nunca se ha portado así. Yo tengo casos de gatos, monstruosos y tienen mucho dolor. Claro, pues fíjate que es una cosa que yo creo que la mayoría de la gente que tiene animales en casa, perros y gatos, repito, no piensa en este detalle que puede haber en un momento dado, que puede ser la consecuencia de un cambio de comportamiento. Porque claro, tú te duelen los dientes y te quejas, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y se te pone una mala hostia. Total. Sí. Pero... Hostia, pues yo pensaba que no. Sí. Yo quería preguntarte entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esa degradación? ¿Vale? Porque yo me encuentro muchas veces en la consulta gente que les da miedo limpiarle los dientes a su animal, o que a lo mejor están trabajando con un chihuahua o un gato y no saben bien cómo limpiar los dientes. ¿Qué nos puedes recomendar? La recomendación, volvemos a lo mismo, es lo mismo que las personas, es cepillarle los dientes. Entonces, cepillarle los dientes es cuestión de que se deje el animal, que el tutor del animal también esté evidentemente acostumbrado a ello o que se acostumbre a ello y que forme parte de su rutina. Desde cachorro. Desde cachorro, pero no está todo perdido. Me refiero a que si nuestro animal es adulto y nunca le hemos cepillado los dientes, nunca es demasiado tarde. Nuestra recomendación es siempre empezar desde cero. Empezar desde cero significa empezar desde una boca limpia. Por lo tanto, si nunca has cepillado los dientes de tu animal, los dientes no van a estar limpios. Las encías muy probablemente estarán inflamadas, si es que no hay nada más, que lo habrá, seguro. Entonces es ir al veterinario, que revise la boca, mirar cómo está, normalmente limpiar bien la boca, hacer un buen examen, tratar todos aquellos problemas que habrá y empezamos de nuevo. Entonces empezamos con una boca que no duele, porque es como una persona. Cepillar los dientes sobre una encía que no duele, que no tienes inflamada, pues te lo cepillas.
y no es una cosa placentera, pero... Pero se utiliza el mismo tipo de cepillo que una persona. Pues que muy una buena mano. pregunta, muy buena pregunta. En principio sí. En principio Igual. sí, porque hasta el Igual día de tú hoy... le metes a un cachorro un cepillo. Claro, por eso hay que ir poco a poco acostumbrarle. Es decir, de la noche a la mañana no podemos empezar con el cepillo. El cepillo se tiene que adaptar a su tamaño. El cepillo que hoy en día los dentistas veterinarios consideramos como el más adecuado no deja de ser el mismo cepillo que utilizan las personas en cuanto a diseño. La diferencia sería el tamaño. Entonces, adaptas un poco al tamaño dependiendo del tamaño del paciente. Y luego, lo que hay que hacer es toda una pauta de acostumbrarlo, de entrenamiento con el animal, para poco a poco introducir esto, una manipulación más, como podría ser, yo qué sé, que se deje cepillar. Y esto que dicen de que mejor empezar con los dedos, acariciando las encías, ¿es verdad? Por ejemplo, sí. ¿Sí? Pero para eso no te tiene que doler la encía. Ni te tienes que tener miedo a que te muerda. ¡Chan! Eso es un punto muy importante. Es un punto muy importante. Pero lo de morder, por cierto, pues puede ser dos causas fundamentales, ¿no? Una, que te muerda porque le duele. Si tú estás haciendo algo, imaginemos que tiene una fractura, me lo invento, una fractura en una de las piernas, o una herida, o una zona con inflamación en la piel, y al de tocárselo, por mucho que lo refuerces, mucho que le intentes entrenar, nunca se va a acostumbrar a algo que le supone algo negativo. Claro. El entrenamiento es fundamental esto. Entonces tiene que ser o algo agradable o algo que no le importe. Entonces siempre tienes que partir de un punto en el que lo que estés haciendo no, como mínimo no le moleste. Y a poder ser le des algo, obtenga algo que él quiera para hacer un refuerzo positivo. Sí, yo plantearía como educador una cosa, que cuando hagáis esto no os untéis con queso o con chorizo, porque entonces sí que se os va a comer el dedo. Si esto sabe a queso, huele a queso, es queso y se come. La cuestión es que, bueno, la verdad que sí. La cuestión es que el tema del premio, normalmente nosotros, y es un entrenamiento muy básico porque no nos dedicamos a ello, ¿no? Pero nuestra recomendación es hacer algo que queremos que haga, en este caso, que se deje que sea cepillado y que obtenga inmediatamente luego algo, ¿no? Pero no hacerlo a la vez, porque a la vez correcto. Entonces, muchas veces los dentífricos tienen saborizantes. Entonces, a veces, dependiendo del paciente, eso es como las personas, cada uno tiene su carácter. Entonces, si lleva un saborizante, hay algunos, la mayoría de hecho, que cuando se está cepillando, pues están más interesados en lamer el dentífrico que no en dejarse cepillar. Entonces, a veces, y es una buena idea, se utilizan dos cepillos. Uno, el cepillo humedecido con agua que nunca ha tocado un dentífrico ni sabe a nada. Entonces, haces el cepillado. Y luego el segundo, le pones el dentífrico y haces como un segundo cepillado, que quizás nos acaba de dejar todo. ¿Van bien esos productos? En los dentífricos. Sí, los dentífricos no dejan de ser algo que ayuda al proceso físico de cepillar. Lo que cepillar es una superficie, en este caso una superficie como podría ser el mármol de la cocina, una superficie lisa e inerte, porque de hecho el esmalte, que es lo que recubre los dientes, es la única parte del organismo que realmente no hay como tejido, que no hay células. Es decir, que es como el mármol directamente, es una estructura cristalina. Entonces es el hecho de cepillar, como quien cepilla el suelo o el mármol. Pues eso es el efecto, ¿no? Quitar la placa dental de la superficie. Y ayuda. Sí, fundamental, como nosotros, claro. Te quería preguntar, porque hay muchas leyendas urbanas o muchas creencias sobre, no, es que mi perro tiene que comer pienso porque si no se le manchan mucho los dientes y come mucha lata y tal y que cual, pero yo en mi práctica diaria no me ocurre esto así. ¿Qué mitos hay que no son ciertos entre la alimentación o cuál puede ser la mejor alimentación que podemos darle a los animales? Porque ahora con esta obsesión de la alimentación natural sería interesante. No hay diferencia. Esa es la gran conclusión. Pero, y respaldado por estudios. Es decir, había estudios muy antiguos que incluso habían sido estudios en los que estaban muy sesgados, o bien porque había detrás una compañía de piensos, o bien porque los especímenes que habían utilizado, digamos, para alimentarlos eran desde carcasas. O sea, son estudios muy viejos. Entonces, esos estudios que quizás podían indicar que había una diferencia entre una dieta comercial, una dieta casera, eso al final se ha desmentido en cuanto a que los estudios, a no ser que sea dieta especial dental, no hay diferencia. Y las dietas especiales dentales son aquellas que sí que, sino que podríamos hablar de lo que sería aquellas que sí que están probadas, que están testadas, que ha habido estudios que miden que realmente hay una diferencia, o las que no. Pues déjame dejar un tip importante, que pueden comer cualquier tipo de comida siempre y cuando cepillemos los dientes. Muy bien. Esto lo guardaremos para Instagram. Me ha encantado.
Oye, y otra cosa, la mayoría de la gente, cuando van pasando los años, a veces no tanto, se les van amarronando la parte de arriba de los dientes. Digo amarronando porque es lo que recuerdo como color. Pero, bueno, como que se van ensuciando. Vuelvo a lo mismo, la mayoría de la gente no hace una buena higiene bucal. Se les van ensuciando, e incluso a veces se les hace como un pequeño agujerito y tal y cual, o sea, se van cascando. ¿Eso qué lo produce? ¿La alimentación o qué? Cuando te refieres es lo que está más cerca de la encía. De la encía, Lo más cercano de la encía, vale. Normalmente eso es un acúmulo de lo que llamaríamos cálculo. ¿Eso es el sarro? Sí, exactamente, popularmente conocido como sarro. Lo que es una acumulación mineral sobre el diente que proviene la mayoría de los elementos, incluso elementos de la propia saliva, que combinados con una determinada acidez de la boca, en este caso menos ácida que la nuestra, con un pH más elevado, hace que precipite, que se acumule sobre la superficie. Eso en sí es un acúmulo mineral. Si habláramos estrictamente solo de ese elemento, no supondría un problema. Pero de hecho no es así, porque evidentemente, como hemos dicho, hay bacterias en la boca y es una superficie fantástica, rugosa, llena de recovecos, donde la placa dental puede ir creciendo allá. O sea, todos los elementos de lo que llamaríamos microbioma, que es lo que vive en la boca, pues es un elemento fundamental para ir viviendo allí. ¿Qué hace? Pues que se favorecen una serie de crecimiento de una serie de especies de ese microbioma que pueden ser potencialmente más dañinas o pueden producir mayor respuesta en las encías. Por lo tanto, el hecho de tener eso, tener el cálculo, de tener el sarro, lo que hace es que aumenta mucho la posibilidad de que haya inflamación de la encía y luego de ahí avance hacia lo que llamaríamos enfermedad periodontal, pérdida de tejidos, etc. Déjame hacerle la pregunta que me hacen los clientes en la consulta, no te importa. ¿Y eso, si le doy alguna chuche o alguna cosa, se le va a caer y se le va a ir? Explícanos por qué no, por favor. Que se venden como limpiadores de dientes, o sea... Pero ¿cuál es la diferencia entre un limpiador de dientes y vamos a eliminar la placa? Vale, porque eso es muy importante, claro, que lo entendamos. Eliminar la placa normalmente hay que sedar al perro. La gente entiende que si es limpiar los dientes se elimina la placa. ¿Qué diferencia hay entre limpiar los dientes y eliminar la placa? Vale. Yo creo que hay dos conceptos básicos, que es la placa dental y que es el cálculo dental o el sarro. Como hemos dicho, el sarro es la parte mineral, que está vinculada a la parte viva, la parte de la placa dental que lo coloniza. Entonces, lo que es, y digo placa dental y no digo placa bacteriana, porque dentro de lo que es la placa dental hay muchos elementos, lo que ahora se llama microbioma, es decir, un ambiente que está lleno de bichitos, bacterias, hongos, virus, arqueas, protozoos, todo tipo de bichitos. Entonces, estos bichitos viven en comunidad, más o menos llevándose bien, bueno, ahí están. Y viven en comunidad en lo que se llama la placa dental. La placa dental es un biofilm. Un biofilm es una película mucosa con azúcares que se organizan, los propios bichitos, los propios microbiomas se organizan para vivir mejor, para vivir en comunidad. Los bichitos, ¿has visto? A costa nuestra. Entonces se organizan y se hacen extremadamente más resistentes a acciones, por ejemplo, la acción de los antibióticos. Aumenta muchísimo su resistencia al propio hecho de la presencia de antibióticos, igual que otros muchos elementos que pueden serles nocivos. Entonces, el concepto es que hay que eliminar físicamente esa película, porque no deja de ser una película. Y para eliminarla, de ahí el cepillado. Si aparte del cepillado, si quieren utilizar algún otro producto, siempre tendría que ser, o nuestra recomendación como dentistas, es utilizar productos certificados. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Es como cualquier producto en el mercado. ¿Cómo sabes que está certificado? Buena pregunta, pues porque tiene un sello. Entonces ahí pero hay cosas de estas que se venden a granel. No tienen por ejemplo, sello. O sea... No tienen sello. O bien han abierto el pienso y le han echado, cosa que sería raro. La mayoría de los productos que realmente funcionan y que ayudan, más allá del cepillado, a mantener limpios los dientes, bien porque retiran parte de la placa, bien porque ayudan a que no se acumule tanto cálculo, una cosa o la otra. Ningún producto te puede decir que ayuda a controlar la gingivitis, ningún producto te puede decir que previene una enfermedad como la enfermedad periodontal, porque eso es ¿cómo diría yo? Es se dice. Un claim, una publicidad sí, sobre algo médico, no se puede realizar. Entonces, aparte de eso... Pero esto se dice.
Se dice, pero pero se dice. el problema es si está No debería. publicado, registrado de alguna manera que se Ya, pueda ya, coger pero- ese trozo y llevar a un juzgado. Es un poco radical, pero sí. La cuestión es que al final lo que queremos todos, como propietarios, como tutores de nuestras mascotas, es tener algo que funciona. Pues como sea cualquier cosa, ¿no? Cualquier producto que tengas en el mercado, pues yo quiero una televisión, pues si está certificado, que funcione, que tiene los estándares de energía, lo que sea. La cuestión es que lo que quieres es un sello que te certifique que aquello está bien hecho. Entonces, para eso, los dentistas veterinarios, hace muchos años, ya desde el Colegio Americano, se formó un organismo. Este organismo se llama Consejo Veterinario de Salud Oral, con sus siglas en inglés. La cuestión es que son una serie de compañeros, también diplomados, especialistas, que lo que hacen es, forman parte de un comité sin ánimo de lucro, es muy importante, no cobran por ello, solo lo hacen por prestigio, básicamente, y entonces las marcas, imaginemos que yo tengo, pues no sé, un pienso que digo, bueno, pues va muy bien para controlar el plaque, ¿vale? Entonces, tiene que presentar esta marca un estudio que realmente, siguiendo los estándares que se pide, que pide este consejo, pueda marcar la diferencia entre el uso de ese pienso, ese producto, versus los estándares establecidos y ver si hay diferencias significativas. Es decir, si realmente vale la pena, si hace lo que... Y si lo cumple, se le da un sello. Y ese es el sello que el consumidor, que el tutor del animal puede ver. Oye, y una cosita, porque ya me has fijado claro al principio que al final los simios como yo y los perros como Los y cánidos, gatos, los pélidos y los Ok. todos tenemos la misma lagomorfos. historia, entonces se les rompen los dientes también. Claro. Porque yo he visto pocas veces, he visto colmillos sobre todo como Erosionados. como erosionados, pero que se va perdiendo la punta, que se va empezando a ver lo de en medio, y siempre he pensado que era de morder piedras. Pues claro, desde mi ignorancia, pero siempre he pensado que era de morder piedras. Y claro, también es verdad que alguna vez he visto que a algún perro se le rompían los dientes, pero en general no. Y mira que cogen cosas duras y tal. ¿Qué pasa con eso? El desgaste de los dientes es producido por cualquier cosa que estén cogiendo, que estén jugando, lo que sea muy abrasiva. Igual que las personas, tanto lo que es el desgaste de los dientes como la fractura en sí, la fractura es bastante evidente que la posibilidad de que exponga el nervio, la pulpa al interior del diente, es muy alta. ¿Por qué? Porque a la mínima que se produzca una fractura perdemos bastante cantidad de diente normalmente y expone enseguida la pulpa. Aparte que no hace falta tampoco perder mucho porque está bastante cerca de lo que es la superficie del esmalte. Pero en las dos situaciones lo que podemos tener es que el nervio, llamado pulpa, al interior del diente, queda expuesto directo o indirectamente a la boca, queda ahí al aire. Y entonces el diente hay que imaginárselo como una cavidad en la que está llena de células vivas, y tiene una serie de agujeritos en el fondo por donde entran ahí los vasos sanguíneos, ¿no? Le entra la sangre, le entra el nervio y por ahí no lo recibe todo, el resto está aislado, completamente aislado. Entonces, en un ambiente tan aislado que de repente se expone a un ambiente tan potencialmente agresivo como es el ambiente de la boca, por estar llena de bacterias, por estar en contacto con el exterior, sin más, pues lo que se produce de manera inmediata es inflamación. Y la mayoría de las veces esa inflamación no es reversible, no le podemos dar la vuelta. Así que lo que pasa es que se inflama, se infecta y muere el interior del diente. Y ahí no queda. Hemos dicho que tenía comunicaciones en el fondo, en la punta de la raíz, así que toda esa inflamación se transmite, porque hay una serie de señales, se transmite a través de esos agujeritos, a través de la punta de la raíz y va más allá, potencialmente afectando, y lo hace a corto, medio, largo plazo, al hueso que rodea y donde está el diente. Entonces, un diente fracturado, un diente con mucho desgaste que esté afectada a la pulpa, puede no estar afectada a la pulpa, pero para eso hay que tener una evidencia, una radiografía igual que las personas, tiene que ser tratado. Entonces, cualquier diente que tenga un desgaste importante, y eso se tiene que ver cuál Se importante. pueden hacer también implantes, claro. Definimos. Sí. Lo del implante. Pregunto, ¿eh? Se puede, potencialmente se puede. El tema de los implantes. O sea, aparte de tratar el diente es matar el nervio y dejar el diente tal cual, natural, Sí. su diente. Entonces, ¿qué pasa cuando lo del implante, entendido como un implante nuevo, donde no hay diente pongo uno nuevo, Sí. o un diente que tengo le pongo una corona? Porque lo he visto por todos lados. ¿Sí? La gente, o sea, Pero los se tutores- hacen las dos cosas. Sí, entonces, lo que es la corona protésica, una funda, vamos a llamarlo así, Sí. eso se hace de manera habitual, muy habitual. Los dentistas ponemos fundas para proteger no solo el diente, sino el empaste que ponemos. Porque cuando hacemos todo ese tratamiento dentro, tenemos que acceder dentro del diente, se hace un agujero o el agujero ya está hecho,
y luego lo que se hace es se pone un tapón. Entonces ese tapón que se pone se tiene que tapar. Y al taparlo, como es un empaste diseñado básicamente en material para personas, a veces necesita algo que lo proteja, ¿no? Que lo aísle. Entonces ponemos una corona, precisamente perros de trabajo, etc. Eso es un tema, que son las coronas. Pero otro tema muy diferente es un implante. Un implante es, por ponerlo de una manera fácil, un tornillo dentro del hueso. Tiene que haber un hueso en buenas condiciones. Se atornilla un tornillo, igual que las personas, es lo mismo. Se atornilla un tornillo y eso sirve de raíz, sirve de acople para otro tornillo donde va una corona. Entonces, la investigación en implantes de personas, parte de ella se realizó en perros, por lo tanto, se puede hacer. Ah, sí, ostras, eso no lo sabía. La Perros. veterinaria siempre ha sido el paso previo a la medicina que se aplica en humanos. Por eso yo cuando en vez de ir al médico voy al veterinario. Siempre, Confía en su veterinario. Porque sé que ahí es donde está Ahí, la la base ciencia de todo. básica, ahí está todo. Pues este hueso necesita tener un hueso en buenas condiciones, roscas, un implante y tal, y hemos dicho que se ha hecho también en perros, por lo tanto funciona, obviamente funciona en perros, funciona en cerditos, que también se ha hecho, toda la investigación animal se ha hecho en especies que conocemos y que funcionan potencialmente. Y por lo tanto se podría, y digo se podría porque es lo único que los dentistas veterinarios no hacemos o no deberíamos hacer. ¿Y por qué? Básicamente hay dos grandes razones. La primera es una razón ética, que es lo más importante, que es, ¿por qué ponemos un implante? Porque no hay un diente, okay. Y queremos tener un diente ahí, igual que las personas. Sacan un diente, quiero tener, ese diente lo quiero de vuelta. Vale. La persona puede decidir, yo me pongo un diente y además en la persona normalmente, para decir siempre, no es anestesia general, no se adquiere un riesgo importante el hecho de ponerse un implante. No va al dentista, te pone un implante, normalmente no te seda, no tienes ningún riesgo. A veces te pueden sedar. No te sedan porque ¿Sí? hay gente que entra sin boca y sale con toda la Si boca hace muy puesta. radical, sí. Pero entonces la persona Ha quiere decidido. ha decidido Corega. arriesgarse. ¿Sale? Porque llevan corega. No. Entonces la idea es que pueden ellos decidir. Los gatos y los perros no necesitan, los domésticos, no necesitan los dientes, o no necesitan todos los ¿Cómo dientes. que no O pueden necesitan vivir los sin dientes? dientes. Pueden vivir tranquilamente, bien, sanos, felices, su vida sin dientes, siempre y cuando no tengan dolor, no tengan inflamación. Y a veces una de las grandes cosas que nos encontramos, en plan, ¿pero cómo voy a dejar sin dientes? No, es que es muchísimo peor la condición que tiene ahora su animal, que tiene todo inflamado, pérdida de hueso, infección generalizada. Es mucho peor ese escenario. Unos dientes que de hecho no está utilizando, porque si uno, y nosotros lo sabemos por experiencia personal, si te duele un diente, no vas a masticar por ahí. Vas a intentar no masticar por ahí. ¿Qué pasa? Empiezan a tragar el pienso, su comida, ya no utilizan su diente. Entonces, como sabemos que los animales domésticos, en este caso perros y gatos, que no necesitan cazar, que le damos nosotros la comida, no necesitan los dientes realmente, estrictamente para seguir viviendo, y son totalmente felices, sin dientes y sin ningún tipo de molestia. Entonces, No sé yo. sí, lo son. No sé yo. Te Otra puede cosa es explicar- la te función puede que tiene que explicar tener. los casos de animales que se ven obligados por diversas No, pues, patologías a extirpar todas las piezas dentales y son perfectamente felices. Perdón, empiezan a ser felices. Y muchas veces sí. Bueno, claro, si eliminas el dolor y tal, pero bueno. Efectivamente. Pero entonces la cuestión es que, ¿por qué queremos poner un implante? Porque no hay un diente. Si no hay un diente, porque nunca lo hubo, porque se ha extraído. Entonces, si se ha extraído, ¿por qué? Porque no había hueso, porque ya no tendrás un hueso donde poner un implante. Todo eso al final lo que hace es poner un diente que no está, y el animal hay que ponerlo bajo anestesia. El animal no ha podido decidir eso. La anestesia, aunque es una ciencia, una especialidad muy desarrollada y con una seguridad enorme, no deja de ser un procedimiento que hay un pequeño riesgo. Mínimo, ínfimo, pero hay un pequeño riesgo. Es decir, el beneficio de tener un nuevo diente para un paciente que a él le va a dar igual, honestamente, ponerlo bajo anestesia, no se considera algo, desde el punto de vista del colegio que nos gobierna a nosotros los especialistas, como algo ético. Entonces, yo directamente no puedo poner implantes. Y estoy de acuerdo en no poner implantes. No voy a discutírtelo. Esto es- Pues sería un poco, perdona, y ahora disculpa este punto filosófico, sería un poco el hecho de ponerle el implante al animal como cortar las orejas a un animal. O sea, estás haciendo una práctica que no es necesaria para el animal, pero sí para tu ego, como tutor. En parte sí. Se puede incluso decir, no, porque no sé, vamos a poner un canino, un diente canino, que ese es importante. Claro. Podría, vamos a decir, no, para su función de trabajo, por ejemplo, podría funcionar. Entonces empezaríamos a mirar. Pero aún así, es algo que se considera controvertido. Y luego lo segundo, y más importante también, o muy importante también, es el hecho de la higiene.
hemos hablado antes de la higiene, de lo complicado que es realmente mantener una muy buena higiene. Los implantes requieren, los implantes de las personas también, una higiene importante, oral importante, para que no se acumule ningún tipo de material, porque hay uno de los principales problemas que se llama periimplantitis, inflamación alrededor del implante, que si hemos puesto un tornillo en el hueso, necesitamos que el hueso se acople bien al implante. El hueso, en cuanto a inflamación, retrocede. No quiere estar cerca de la inflamación. Por lo tanto, si no tenemos una muy buena higiene, si no mantenemos muy limpio, lo que va a pasar es que se va a inflamar. Va a perder hueso, el implante se va a exponer. Es decir, y puede caer, claro. Y lo vamos a perder. Entonces es mucho más complejo. Sí. Ignacio, vaya lección, tío. Lo tenemos que dejar ya, pero bueno, me has cambiado 40 conceptos. Incluso el último me ha quedado un poquito en el baile, pero pues yo tengo mis dudas. O sea, yo entiendo que la gente cuando te dice o te puede decir es que le faltan dientes, quiero que se los pongas, no lo hace desde la misma perspectiva del que le corta las orejas a un perro o el que le gusta, sino que lo hace a lo mejor desde la perspectiva, creo yo, Pero la ética... del voy a mejorar su calidad de vida. Sí. Mientras que lo de cortar la oreja no es mejorar Pero su calidad la de vida, ética, ¿no? bueno, había cuando se cortaban orejas había también gente que lo decía que era a favor. Entonces, pero la ética veterinaria, profesional veterinaria te lleva a o sea, es un acto quirúrgico innecesario. Exacto. Ya está. No voy a meterme más. Muy bien resumido. Porque seguramente cobro de los dos lados. Así que muchas gracias a los dos y nos vemos en el próximo podcast. Así que paséis un estupendo día animal.